¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Leyendo con el autor de Comarcasí. Hoy tenemos a Florencia Abadi como invitada y es alguien distinto en su métier de los invitados que vamos recibiendo semana a semana, porque Florencia Abadi es poeta. Y a lo mejor, no sé, Florencia, si es una cuestión de que se lee poca poesía hoy en día o se produce poca poesía, pero no solemos traer poetas, así que bueno, un honor entonces representar a la poesía. Bueno, gracias por venir ante todo. Por favor, al contrario. Florencia, además de poeta, es doctora en filosofía y es docente, es investigadora. Y bueno, ha escrito 2 libros, ha publicado 2 libros de poesía, en el 2001 uno, que es Mala Luz, y luego Otro Jardín en el 2009. Si me llevo mi tiempo para escribir cada uno, como ves. Bueno, ahora nos vas a contar sobre ese tema. Y tiene Camino, otro libro de poemas que se llama... No estoy convencida del título, así que mejor no por eso digamos yo nada. dudaba, por eso dudaba. Bueno, es otro libro de poemas que seguramente pronto estará circulando, ¿no es cierto? Estará para la lectura. ¿Cómo llegas a la poesía, Florencia? ¿Cómo llego a la poesía? No fue la primera cosa, que en realidad de chica escribía las composiciones que me pedían para el colegio, que siempre eran textos narrativos. Sí. Y pensaba que quería escribir a partir de esos textos que escribía en la escuela, que nunca eran poemas. Te diría que a los 15 años más o menos de haber escrito mi primer poema, 14, 15 años, y hubo un momento en el que empecé a escribir únicamente poemas, y tengo algún cuento, alguna cosa así, de manera, digamos, completamente excepcional, y claro, la verdad es que para mostrarle a mis amigos, digamos, ¿no? Nunca se me ocurriría publicar esos pocos cuentitos que tengo, los inicios de novela que cada tanto, cuando me pasa algo importante y la escritura surge como una necesidad imperiosa, digamos, lo que aparece es la necesidad de escribir poesía. Tu forma es la poesía. Sí. Y Florencia, voy a aclarar, es coordinadora de talleres de escritura, entonces tiene una visión más panorámica, se podría decir, ¿no? En cuanto a la escritura, pero a la lectura también de los poemas. ¿Qué te parece que aporta el poema? Digo esto porque por ahí, los que tenemos un poco más de edad, hemos tenido un acercamiento a la poesía, no sé si más estructurada en lo formal, más épica, digo lo que uno leía en la escuela, le hacían recitar en... Menos contemporánea tal vez, ¿no? Menos uno contemporánea, se acostumbró a leer sí, poesía no contemporánea en la escuela. Exactamente, entonces cuando uno vuelve a la poesía que se escribe hoy día hay como un largo trecho, digamos, entre una y otra. ¿Qué te parece que aporta esa nueva poesía? ¿Qué rupturas trae? ¿Cómo dialoga, digamos, en este mundo alocado en el que vivimos? Qué pregunta difícil. No, pero bueno, para que lo vayamos pensando juntas por ahí. Creo que hoy en día, justamente al ya no haber ciertas reglas que el poema tiene que cumplir, al escribir la mayor parte de los poetas, por lo menos en verso libre, no teniendo que rimar, no teniendo que contar la métrica de los versos, y que a la vez me parece que no hay, digamos, una poética o una vanguardia que esté rigiendo, digamos, la producción de hoy en día, ¿no? Cada cual escribe realmente de una manera bastante, no necesariamente solitaria, diría, pero sin ningún esquema, digamos, con el que tenga que... No hay una escuela, digamos, a la que seguir. Tal cual. En ese sentido, creo que también hay una ventaja para los autores y para los lectores, sobre todo, que es poder, de manera bastante caprichosa, digamos, poder decir, bueno, esto me gusta, y no es porque siga ciertas reglas, o sea, hay algo que a uno lo conmueve, que a uno le interesa, se lee, digamos, en ese sentido creo que, bueno, muchas veces puede pasar que haya muchos autores, la mayoría de los autores es normal que a uno no le gusten,
¿no? O sea, tal vez no es una cuestión de que uno no le guste la poesía, sino que uno cada tanto encuentra algunos poetas contemporáneos que sí le dicen algo de manera espontánea, ¿no? Uno los lee y sí le gusta algo que... Sí, se entusiasma, digamos, con esa lectura, o se emociona, o lo que fuere, ¿no? Tal cual, y atraviesa un poco ese prejuicio de que en la poesía es algo muy hermético, o algo difícil, o algo de lo que hay que saber algo para poder aproximarse, sino que uno lee algo que dice, bueno, no es muy común que alguien te diga, ay, yo no sé, igual yo no sé nada de poesía, así que... Sí, es como una cosa a la que le tenemos demasiado respeto, que ese respeto nos prohíbe casi acercarnos, ¿no? Como que no lo vamos a entender o, no sé, no tiene el gancho de la historia que puede tener la narrativa, ¿no? Por eso, pero creo que cuando finalmente uno se acerca, encuentra cosas que le gustan sin necesidad de que uno sepa, tal vez, tantas cosas. No digo que el saber no esté mediando necesariamente nuestra aproximación a cualquier producción artística, por supuesto, digo. Pero también uno puede disfrutar de leer a un poeta sin haber tenido ningún estudio, ni saber nada de la historia de la poesía. Me parece que eso se puede. Se puede, no, está bueno. Claro, porque además la poesía en algún momento de la historia era la forma central de representación a través de la palabra, ¿no? Y hoy día... hasta la filosofía se escribía en verso. Tal cual. Y hoy en la día, historia, bueno, ¿no? La historia, claro. Y hoy día está desplazada de ese lugar, pero puesta como en un lugar más íntimo, a lo mejor, Sí, ¿no es cierto? sí, se puede decir que hay cierta marginalidad. Si bien hoy en día yo creo que se le presta también una cierta atención a la poesía, uno puede ver en los suplementos culturales que aparecen reseñas de libros de poemas, aparecen incluso a veces publicados poemas, no sé, en los suplementos culturales de los principales diarios. Hay ciclos también de lectura en donde se invita a poetas. Creo que hay una cierta movida, podría decir uno, en donde circulan blogs, ¿no? Cosas así, donde circulan ciertos textos y la poesía tiene un lugar que tal vez es marginal respecto de lo que son las grandes editoriales que efectivamente, o sea, no vende muchísimos libros, la poesía, ese es otro eso, tema, desde luego. ¿no? El tema de la edición es un tema complicado, supongo. Por eso, pero me parece que ha generado su propio circuito, donde por supuesto los números son otros. Seguro, ¿no? Quizás de lectores, de ventas, pero que tiene su lugar, ¿no? Afortunadamente creo que un cierto espacio tiene la poesía hoy en día. No, te voy haciendo estas preguntas porque un poco también para desacralizar el tema de la poesía, invitar a los que nos ven en este momento a acercarse a los libros de poemas, aunque sea que revisen los de la escuela, ¿no? Sí, porque es un lenguaje diferente, ¿cierto? ¿Qué tipo de rupturas vos pretendés, si es que lo pretendés, ¿no es cierto? A lo mejor escribís sin esa pretensión y el efecto igual se consigue. ¿Qué tipo de rupturas te parece que vas buscando con el lenguaje, con tu lenguaje poético? Sí, no diría rupturas en relación con la historia de la poesía o literaria. La verdad es que no pienso en la historia de la poesía cuando escribo poesía. Sí hay una búsqueda, como decís vos, en donde efectivamente hay discontinuidades, ¿no? En esa búsqueda, o sea, puntos de inflexión en donde uno empieza a ir hacia otro lugar. Te diría que los 3 libros que escribí, el último que no está publicado, ¿no? Son radicalmente diferentes. El primer libro lo escribí en la adolescencia, Mala Luz, tenía 21 años cuando se publicó, pero lo terminé de escribir a los 19. El último poema que está ahí, era muy chiquita realmente cuando lo escribí, y es el libro más hermético, creo, de los 3, y era una época en la que a mí me fascinaban las palabras, incluso me la pasaba escribiendo en cuadernos palabras sueltas, ¿no? De pronto el descubrimiento de la palabra, quizás de la capacidad de nombrar de la palabra, algo que hoy en día realmente no haría nunca, ¿no? Claro. Ir en un cuaderno escribiendo nubes, viento, Claro. ¿no?
bueno, Otro Jardín es otra cosa y el último libro no tiene nada que ver con los otros dos, ¿no? O sea que hay una búsqueda que se va cambiando en ese sentido. Va cambiando, exactamente. Y con respecto a tu profesión, con respecto a la filosofía, no sé, vos percibís que hay algunos canales de comunicación, te ha ayudado la filosofía, tus estudios en filosofía para la escritura de los poemas. Uno es como el máximo de desarrollo de ideas y el otro es la condensación, ¿no? Es como, son como dos polos, te diría casi. Tal cual. De hecho, creo que la condensación es algo clave en la poesía, que en la filosofía quizás no es un elemento que no está presente, justamente es otra búsqueda con el lenguaje. Probablemente haya una cierta fraternidad entre esas búsquedas. Hoy en día hay una cantidad de autores que escriben literatura en mi generación y que se dedican a la filosofía. De hecho, en el último congreso de filosofía, el Congreso Nacional de Filosofía AFRA, se hizo una mesa en donde se invitó a 6 personas de mi generación que forman parte del mundo académico de la filosofía y que tienen libros publicados en literatura, y creo que eso dio cuenta de un cierto fenómeno en cuanto a la vinculación entre estas dos esferas, y una generación en donde hay un amplio permiso para vincular la filosofía y la literatura, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando. Bueno, muchas gracias. Conducción. No me entierren sin mi triciclo, sin la niña al volante, de mi muerte también. Barco hundido. Era mi madre defendiéndose del mar. Buscaba su piel entre las olas. Dije que la fe viene en la leche y que naufraga. Esperarla. Soy de las que sienten frío en los pies. Cuando no llegaba y no llegaba, me ponía 2 pares de medias. No soy tan valiente entre las cosas. Estos poemas pertenecen al libro Otro Jardín. Vamos a hablar un poco de, si te parece, de la génesis de estos poemas, cuándo empezaste a escribirlos. No sabría decirte, pero más o menos desde, creo que cuando terminé Mala Luz, más o menos en el 2001, que en realidad ya venía como hace unos años que ya estaba, no escribía más esos poemas. Tuve unos años en los que escribí unos poemas que no llegaron a ser editados en ningún lado, en donde hubo otra búsqueda, si querés, que no mereció después, para mí, en mi opinión, pasar a ser editada. Y después de ese lapso, debe haber sido... Los primeros poemas de Otro Jardín deben ser del 2002, 2003. Pero realmente el proceso de corrección, digamos, es como tan intenso en un punto que tal vez casi no sé en qué sentido hay algún poema poder pasar a ser 2 poemas terminaron siendo ¿no? Hay como un trabajo ahí que no sabría decirte ya dónde empezó o dónde terminó cada poema. Y, digamos, ¿cuál era la búsqueda? Porque los temas, bueno, está la niñez, la muerte, tal cual. Diferentes, temas relacionados con la vida en definitiva, ¿no? Sí, desde el punto de vista, de los temas creo que hay un trabajo importante sobre temas que tienen que ver con la infancia, con los vínculos familiares, con ciertos sentimientos que para mí fueron siempre muy fuertes, el sentimiento de la vergüenza que creo que atraviesa el libro. Hay un poema de amor también, de amor perdido, por supuesto. Y desde el punto de vista de la búsqueda con el lenguaje, que no es que esté separada de la otra, digamos, pero creo que siguió siendo muy fuerte esta idea que decías vos de la condensación, ¿no? Condensar al máximo, digamos, los... Claro, digamos, para los que no han leído el libro, los poemas son breves, en general son breves y en pocos versos abren todo un mundo. Bueno, de eso se trata la condensación, ¿no? De
como Tal cual, juntar de darle más las peso, ideas, ¿no? Que claro, la palabra tenga la mayor cantidad exactamente. de peso posible. ¿Y cómo es la elección de algunos qué sé yo, de adjetivos o cómo es ese proceso para vos? Porque hay muchos adjetivos, no sé. bueno, cualquier palabra que tenga una significación particular. Digo Sí, porque no es solamente lanzar ideas. Digamos, lo que yo quiero transmitir es que la brevedad de las líneas del texto tienen atrás un trabajo de búsqueda, de pulido, de armar y desarmar, de agregar palabras, versos, lo que fuere, ¿no? Que no está demostrado en el tamaño de versos en que aparece el poema, que hay todo un trabajo atrás intenso que se ve justamente esa intensidad en la condensación que se logra, ¿no? En el sentido que se logra. Bueno, sí, por eso yo creo mucho eso quiero en que la corrección. Que lo expliques para sí. que los que nos ven puedan darse una idea de lo que, porque el que no escribe poesía o por ahí no la lee, no tiene a lo mejor mucha idea de todo el trabajo que significa, ¿no? Creo que eso habla de que hay un momento donde hay un texto que tiene una vida propia y en ese punto ese texto empieza a exigir, ¿no? O sea, a veces se piensa la corrección como el momento consciente del trabajo en oposición a lo que vendría a nombrar a veces la idea de la inspiración, ¿no? O sea, que sería como lo inconsciente. Creo que la corrección, a pesar de ser un proceso efectivamente consciente, es también un proceso en donde el narcisismo es más golpeado que nunca, porque a pesar de ser consciente no necesariamente es la voluntad de uno lo que queda en el texto, sino que el texto tiene sus propias exigencias. Y una vez dice, bueno, queda mejor este texto sin este poema sin este verso. Y uno se resiste a sacar el verso porque es importante para mí contar, porque en ese momento en mi vida y el texto está pidiendo otra cosa que lo que uno quiere. Entonces el proceso de corrección muchas veces es un proceso en donde uno sacrifica cosas que para uno, por ciertos motivos personales, son importantes. Yo creo que para mí es la esencia, si se quiere, de la escritura, ese proceso de mi escritura. Estoy especialmente consustanciada, digamos, casi te diría que escribo no todos los días, no escribo, pero en las épocas en las que corrijo, que estoy juntando los poemas y corrigiendo los poemas de manera intensa, hay épocas en las que realmente no puedo hacer ninguna otra cosa más que corregir. Es más intenso a veces ese proceso en el que estoy... Que la escritura previa. Tal cual, que la producción de ese primer material. Y la escritura de cada poema se dispara por lo general en vos a partir de alguna imagen, de alguna sensación. ¿Tenés registro de eso o es diverso? Es diverso, pero sí, hay imágenes. Soy muy obsesiva con los sueños en general. Anoto, tengo mi cuaderno al lado de mi mesa de luz y me levanto y anoto mis sueños obsesivamente y muchas veces salen de ahí los poemas. Y de hecho hay muchos poemas en donde está explicitado que son sueños de lo que estoy hablando. Así que sí, esta cuestión de las imágenes o de las cosas que aparecen ahí, ¿no? No necesariamente. Y después sí, también están las ideas, lo que me preguntabas un poco de la relación con la filosofía. Sí, a veces escribo a partir de alguna idea. Los poemas filosóficos que me quedan los termino odiando y aún así hay algunos en otro jardín que quedaron, ¿no? Pero también a veces hay una idea aparte. Y con los lectores de Otro Jardín, ¿qué devolución has tenido? ¿Cómo te leen? ¿Cómo sabés, cómo pensás que te leen? O bueno, si lo sabés, por supuesto. Y en general, el que no le gusta no te dice nada, ¿viste? Entonces uno solamente tiene las devoluciones positivas, las sinceras y las hipócritas. Bueno, pero uno siempre tiene algún lector que es el primero, al que le confía el texto, ¿no? Sí, yo soy muy, ando con en las épocas estas en las que estoy corrigiendo y que no puedo hacer ninguna otra cosa más que corregir, le muestro a mis amigos, que tengo especialmente a mis amigos que escriben, pero también a mis amigos que no escriben mucho. Soy muy de andar con mis poemas y estar hinchando. ¿Me lees, por favor? Ahí traje unos poemitas, ¿te molesta si hoy? Me importa mucho esa instancia de la lectura de otro, por eso también creo que dejo descansar tanto los textos antes de publicarlos, porque es difícil ser lector del propio texto. Entonces uno los deja descansar a ver si consigue leer el propio texto con un poco de distancia, un poco de extrañamiento para poder
leerlo, porque si no uno está siempre al borde del solipsismo, digamos, de decir algo que en realidad solamente uno entiende lo que quiso decir, un chiste del que uno se está riendo solo, ¿no? Y eso, digamos, creo que uno siempre fracasa escribiendo en el punto en que uno nunca dice lo que quería decir, y eso está bien, con suerte uno dice algo mejor de lo que quería decir, pero bueno, hay un límite, ¿no? Para ese solipsismo, y en ese sentido intento ser lectora de mis propios textos, me importa mucho lo que me digan los demás de los textos, si se entiende, si llega, qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Tanteo mucho a la gente que me rodea. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta que me habías hecho y si la estoy respondiendo. No sé si la estás respondiendo, Hablábamos de cómo pensás que te leen. No, por eso, las devoluciones que tuve, en general a mis amigos me han dicho que les gustó el libro. Y bueno, vos sos coordinadora de un taller de escritura. ¿Qué pasa con la poesía en el taller? Con los que van iba a decir aprender, pero no es la palabra aprender a escribir, sino a foguearse en la escritura, ¿no? Más que nada. Hay una buena recepción de la poesía, la gente quiere escribir poesía. Sí, hay un... Digo los que todavía no han publicado un libro. Hay una, ¿no? Más o menos, hay varias que escriben poemas. Y el taller es un espacio, para mí, maravilloso, digamos. Lo amo hace muchos años con Lara Segade, doy el taller, y la verdad es que la gente que viene hace muchos años. En general hay algunos nuevos que se van incorporando, y están los que escriben poesía, están los que van variando, hay varios que escriben narrativa y cada tanto caen con un poema, como, ay, hoy traje un poema, ¿no? Como... Claro. Pero sí, se lee, y creo que justamente lo que pasa en el taller es que se rompe cualquier tipo de barrera respecto a esta idea de, bueno, no sé qué es lo que hay que saber para leer. Todos ahí tienen un espacio donde todo el mundo puede decir me gusta, no me gusta. Claro. Creo que sí, que es bastante abierto en ese sentido. Florencia, vos estás trabajando, bueno, estás terminando la corrección del próximo libro. ¿Cómo nace este libro nuevo que todavía, bueno, no tiene nombre? Sí, bueno, es un libro que habla... Yo tuve el privilegio de leer. Sí, yo te lo mandé. Tuve el privilegio de leer. Es un libro que habla... Es un libro, casi un diario de duelo, diría yo. Surge, o sea, habla todo sobre el duelo después de la muerte de mi madre, que murió hace 5 años. Y el primer poema, de hecho, está escrito en la semana que murió mi mamá. De hecho, apareció, le estaba dando vueltas y estaba parada en un colectivo, ¿no? Lo escribí mentalmente. Después lo pasé a la hoja. Estaba parada en un colectivo y lo iba escribiendo los primeros 2 versos que dicen que dirá el primer poema que escriba ahora que murió mamá, ¿no? El libro empieza así y venía como dándole vueltas a esta frase. Y empezó ahí, en esa semana, pensando qué dirá el primer poema que escriba ahora. El libro Otro Jardín de pronto me parecía algo lejanísimo, no entendía, ¿no? O sea, la muerte de mi madre fue sorpresiva para mí, fue de un día para el otro, en ese sentido fue una ruptura muy grande para mí de mi biografía, ¿no? O sea, poder ver mi propia historia y tener que incorporar ese dato fue algo como que todo lo anterior me parecía que ignoraba mi destino yo, ¿no? Y todo habla básicamente sobre eso. ¿Podemos escuchar algo? Podemos escuchar, traje algunos poemitas, unos pocos. Decime si me hago larga, no sé, si no puedo. ¿Qué dirá el primer poema que escriba, ahora que murió mamá? Ese libro envejeció en un instante, una llamada de mi hermana en el teléfono. Antes no estaba tan lejos el pasado. Igual que el vidrio, en miles de pedazos, mi biografía, astillándose. La cabeza entiende veloz la respuesta de mi hermana. Salían después palabras de mi boca. Yo no las controlaba. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Decir como miro ahora el balcón y la planta y el cielo, las cosas sin tu mirada. Respecto de las plantas, siento algo distinto en las flores. Viene rasgada ahora la felicidad, resiste. Puedo abrazarte en sueños.
Estuve probándome tu ropa, la remera color salmón, la del cuello celeste, la japonesa. Nada como ellas para conservar la forma de tu cintura, grabada solo a medias en la mía. Estuve mirándome en el espejo, estuve probándome tu cintura. Todavía no quise tocar los zapatos. Bueno, Florencia. Bueno. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, y Rita. esperamos el nuevo libro. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, nos vemos en la próxima.